Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de FI Conecta. Hemos vuelto, como os prometimos, pronto, mucho antes de lo que seguramente algunos pensabais, y estamos aquí en un episodio que a mí personalmente me gusta mucho hablar de este tema porque creo que es algo absolutamente imprescindible en todo el mundo de la empresa y en el personal, y no es otro tema que el tema de la motivación. Y señoras y señores, tenemos con nosotros para hablar de todo esto y de muchísimas cosas más que vamos a hablar en el episodio, Alfonso Alcántara, bienvenido. Muchas gracias, Borja. Un placer estar contigo y con Fai Conecta, que creo que nos vemos, ¿cuándo era? En octubre, ¿no? En octubre, finales de octubre. Esto se llama planificar, ¿eh? Eso me gusta, ¿no? Que con muchos meses de antelación ya estamos calentando motores. Pues no sabes hace cuánto que estamos ya dándole leña a esto, ¿eh? Ya, Sí, ya sí, ya lo llevamos veo, unos ya lo cuantos veo. meses, ya llevamos unos cuantos meses dándole caña. Bueno, pues señores y señores, lo prometido es deuda. Vamos a intentar que esto sea lo más ameno posible, porque esto no deja de ser un podcast. Estamos un poco aburridos, ¿verdad, Alfonso, de tanto telediario y tantas noticias eh, tremendas, así que vamos a intentar hacerlo de una manera como él bien sabe, como Alfonso, con humor y con pedagogía para que todos salgamos de aquí instruidos, ¿vale? Bueno, esto va, que ya sabéis cómo van los podcasts, hay un entrevistador que soy yo, que le voy a hacer una serie de preguntas y después alguien que quiere o no quiere responder las preguntas y que vamos a jugar con ello, ¿vale? Alfonso, a ver, llevamos muchísimos años escuchándote hablar de talento, pero a mí hay una cosa que me preocupa, la cantidad de talento que se desperdicia en el mundo. ¿Cuál es la mayor forma de desperdiciar el talento? Bueno, fíjate, la primera forma de desperdiciar talento es no definirlo bien, ¿no? Porque hablamos mucho de talento y es un concepto como motivación, es muy genérico. Y a mí me gusta definir el talento con dos vertientes. Por un lado, la polivalencia y por otro lado, la especialización. ¿Qué es la polivalencia? Pues fíjate, no es lo contrario de la especialización. La polivalencia es la capacidad de especializarse pronto. Es decir, cuando hablamos de polivalencia no es saber de todo, sino tener esa habilidad para reinventarse continuamente en aquellas, digamos, competencias que en un momento dado te permiten a ti ser un buen profesional en un sector muy concreto. Y más ahora con la inteligencia artificial, que va a hacer muchas cosas que no hace falta que las hagamos nosotros, la especialización está por encima de todo. Entonces, especialización, ahora como nosotros estamos aquí, gente de cierta edad, pero aparentemente jóvenes, estamos reinventándonos continuamente, antes con las redes sociales, ahora con los medios audiovisuales y en un futuro próximo con la IA, tenemos que continuamente estar aprendiendo, pero ojo, aprendiendo, utilizando esa polivalencia, es decir, habilidades transversales que nos permiten especializarnos rápido. Hay que tener un mínimo de capacidad de programación, de gestión y edición de vídeo, de networking online. O sea, ya tenemos que tener una serie de habilidades polivalentes que nos permiten especializarnos y adaptarnos a los sectores donde nos toque trabajar cada día. Me parece tremendo y me lo voy a apuntar en mi agenda, que los términos, es que estoy 100% de acuerdo contigo, especialización y polivalencia. Son cosas tan importantes, como bien has dicho, hoy en día, pero tan importantes que la gente creo que todavía no es consciente de lo polivalente que tenemos que ser y lo especializados que tenemos que estar. Claro, Creo es que que es... confundimos esos términos y lo vemos como contradictorios. Es que yo soy muy polivalente y no me quiero enfocar en nada. No, 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 es al contrario. Si eres polivalente, te vas a enfocar tantas veces como sea posible en menos tiempo que otra gente, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que esto puede tener algo que ver, Alfonso, en que haya gente muy preparada que nunca llegue ya no a su techo, sino al objetivo que se marca, y gente que aparentemente no tiene ni puñetera idea de nada consiga sus metas y mucho más allá? Bueno, es que muchas veces lo decíamos, el talento no se puede medir de forma abstracta porque el talento también lo define el mercado. Entonces, hay gente que a nosotros nos parece menos cualificados que nosotros, por decirlo amablemente, ¿no? Pero sin embargo, pues les va mejor en la vida, tienen más ingresos. Yo creo que escribí un artículo hace tiempo en el que me preguntaba por qué no soy rico todavía, ¿no?
Y claro, esa pregunta tenemos que hacernosla todos. ¿Por qué no soy rico todavía? Bueno, pues en parte porque somos un poquito pijos o posh, como se dice en inglés, ¿no? Sí. Somos pijos y queremos trabajar mínimamente en aquello que nos gusta. Entonces, cuanto más eliges trabajar en lo que te gusta, cuanto menos estás dispuesto a reespecializarte, pues bueno, pues eso significa que también tienes que estar dispuesto a ingresar menos. Esto lo digo así en plan muy superficial y muy rápido, pero si nos damos cuenta, la gente a la que le va mejor es la gente que está dispuesta a hacer más de lo que demanda el mercado. Hay gente, hay perfiles que tienen la suerte de que tienen las cualificaciones que demanda el mercado y no tienes que esforzarse mucho, y hay otra gente, pues bueno, pues que no estamos a lo mejor tan dispuestos. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo le decía el otro día que la vida adulta es un equilibrio entre tengo que ahorrar y la vida son 2 días. Ese equilibrio entre tengo que seguir siendo estoico y aprendiendo y esforzándome y tal, y bueno, entonces cuando disfruto. Entonces, en ese equilibrio entre hacer más o menos lo que te gusta o no alejarte mucho de lo que te gusta y hacer lo que toque, pues tenemos que encontrar la virtud. Joder, esto es como la escena de Homer esta que te suelta y va la pelotita de un sitio en la cabeza de un sitio para otro. Te hace pensar, ¿eh? Te hace pensar. Sí, más en un sector como el inmobiliario, que es el que nos atañe, fíjate que ahí se mezclan muchos tipos de competencias, es un sector muy relacionado con la atención al cliente online, es un sector donde cada vez, fíjate, aunque la IA va a tener y tiene un peso específico, ¿qué valor van a tener los profesionales del sector inmobiliario? Pues a lo mejor nos vamos a sorprender y la personalización cada vez va a ser mayor. Y el encontrarme personas humanas, vamos a tener que, eso cada vez va a ser menos redundante, ¿no? Personas humanas que me cuenten y que me traten con cercanía y que me entiendan, ojo, eso cada vez va a tener más valor en el mercado. Con lo cual, tenemos que ver que hay sectores que aparentemente parece que se iban a estandarizar, a sistematizar, a automatizar, pero a lo mejor resulta que las habilidades humanas cada vez van a ser más demandadas, ¿no? Claro. ¿Tú crees que ahora mismo en este sector, bueno, en general en la vida, hay exceso de información y muy poca acción por parte de mucha gente? Bueno, yo diría, ¿sabes qué pasa? Que cada vez tenemos más opciones, porque al final el exceso de información nunca Hay se puede, claro, saturación. nunca se puede hablar de exceso, salvo que lo utilices mal o que recopiles muchas fuentes, muchos datos que luego no empleas para nada, ¿no? Esto pasa como cuando buscas comprarte un nuevo dispositivo o un móvil. Claro, si tú no defines lo que decíamos antes, si tú no enfocas y especializas los criterios que son importantes para ti, al final tienes una gran gama de opciones. Pero si tú dices, yo quiero un móvil donde lo importante que priorizo es la fotografía, pues tus opciones son muchas menos. Si tú dices, yo priorizo el precio, pues tus acciones son muchas menos. Esto pasa un poco como en la vida profesional, ¿no? En el sector inmobiliario o en el mío, que es en este caso la psicología de recursos humanos o las conferencias de motivación, eh, si tú defines muy bien cuáles son tus objetivos y qué clientes vas a buscar en función de lo que tú quieres ingresar y cómo quieres trabajar, pues ya el exceso de información no es tanto, ¿verdad? Joder. Yo es que lo del el tema como yo Sí, le joder, digo, eso representa un poco la situación actual del sí, mercado sí, de sí. trabajo, ¿no? Es que yo le digo a mucha gente cuando doy clases o algo de eso, que la vida, ya no el marketing digital, la comunicación, todo esto, al final se basa en el sentido común, que es el menor común de todos los sentidos, como todos bien sabemos. Pero esta parte que tú estás diciendo es que tiene todo el sentido del mundo. Es que tú te plantas delante de tanto exceso de información, lo único que tienes que pensar es cómo consumes tú redes sociales hoy en día, por ejemplo, como un auténtico autómata. Entonces, tienes que pararte en un momento para absorber esa información. Y Claro, lo que estás diciendo... esto pasa también como en las redes sociales, que yo sigo ya vuestros canales de FAI Conecta. En las redes sociales hace tiempo que hubo un señor que es el community manager
digamos, más ilustre de la historia, que es Sócrates, que dijo básicamente que hay que publicar o compartir contenido, adaptándolo a nuestro tiempo, que sean, bueno, eso lo he adaptado yo, ¿no? Pero que sean contenidos útiles, interesantes o divertidos. Sí, sí. Entonces, tú cuando vas a publicar, yo que llevo en Twitter o en X desde 2006, claro, yo siempre vengo haciendo esta reflexión. Es decir, cuando tú vayas a publicar algo, plantéate estas tres cosas. Lo que vas a publicar es útil, lo que vas a publicar es interesante, es divertido. Dice, pues mira, y hay una prueba del algodón final. ¿Te gustaría leerlo? O sea, si tú sigues a gente, ¿te gustaría que lo que vas a publicar te interesaría leerlo? Y claro, me acuerdo que me decía la gente, hostia, Alfonso, pero entonces, si yo me planteo esto, no publico nunca. Pues mira, buena decisión. Es decir, no se trata de publicar por publicar. O sea, tú tienes una herramienta, unas redes, la inteligencia artificial, la herramienta de diseño de vídeo. Claro, pero si tu vídeo es malo, por mucho que lo edites, si tu pregunta que le haces a la IA es mala, pues por mucho que le preguntes, bueno, pues seguramente te saldrá de ahí el robot y dice, oye, gilipollas, puedes hacer mejores preguntas de una vez, que no estamos aquí para gastar tokens, ¿sabes? Los malditos toques. Eso que estás hablando me da pie a hacerte la siguiente pregunta, porque todos vivimos en un mundo de autoconvencimiento, pero ¿cuál crees que es la excusa más cara que nosotros nos ponemos a nosotros mismos o que nos contamos a nosotros mismos? La excusa más cara, ¿no? Pues mira, te pongo el ejemplo. Yo tengo la piscina en el bloque aquí arriba, la tenemos en la azotea, en la terraza. Y claro, yo siempre me niego en rotundo a irme a la piscina a la 1:30 del mediodía o a las 4 de la tarde, donde hay menos gente para poder nadar, ¿no? ¿Cuál es la excusa que me pongo para no ir, ¿no? Realmente no me pongo la excusa para no ir, las excusas vienen después de no tener ganas. O sea, tú no tienes ganas de hacer algo, no lo haces y luego aparece la excusa, ¿no? Dices, pues tengo mucho trabajo, hoy estoy cansado. Realmente las excusas normalmente son pensamientos que nos quitan el remordimiento, pero vienen después, vienen después. La clave es qué hacer para subir a la piscina, no qué pienso después de no haber subido. Entonces, ¿qué voy a hacer para subir a la piscina? Pues mira, voy a hacer una cosa muy sencilla. Primero voy a ponérmelo en la agenda. Igual que me he puesto en la agenda, he automatizado en la agenda todos los partidos del Mundial. O sea, tú los sincronizas Me en acabas Twitter. de recordar que lo tengo que hacer yo. Claro, tú buscas, oye, ¿cómo sincronizar los partidos del Mundial? Sí, sí, Y, sí. y te dan un enlace para Google Calendar y ya los tienes. ¿Voy a verlos todos? No, pero los tienes ahí en un momento dado para poder elegir. Eso es productividad, ¿no? Sí, sí, Para sí. poder elegir sin tener que estar mirando calendario. Pues esto es parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, lo de la excusa y los pensamientos negativos, todo eso está muy bien, pero no hay que debatir de ello. Eso es como debatir con gente que no te interesa, ¿no? Lo que hay que ir el paso atrás, dar el paso atrás y decir, a ver, ¿qué comportamiento, qué señales, qué gestiones voy a hacer para propiciar ir más a la piscina? Y eso está, ponerlo en la agenda, hablas con tu pareja para que te meta, para que te empuje, ir a los días o ir a las horas donde tú vas a disfrutar más de la piscina. Si yo quiero nadar, pues tengo que hacer el esfuerzo de ir a las 1:30 o a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde, cuando no hay niños. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y luego lo de la excusa, pues fíjate, yo estoy un poco cansado del concepto actitud positiva, ¿no? Porque la actitud positiva es como decirle a alguien que no tiene ganas, coño, pues tienes que tener ganas. Que no tienes buena actitud, pues tienes que tenerla positiva. No, no, yo estoy harto. Yo ya hablo de la actitud con H y con Z. Actitud. Es decir, la mejor actitud es la actitud y con H y con Z. Es decir, organizar los contextos y organizar la vida cotidiana para hacer lo que tienes que hacer. O como decía mi madre, niño, hazlo sin ganas. Me da Pero, igual. Me pero da igual cómo. psicológicamente hablando, a la hora de hablar de motivación o de festividad, la clave es cómo preparar los contextos previos para propiciar, para hacer más probables las conductas adecuadas que tú quieres meter en tu vida, ¿no? Mm. Y además, y fíjate, aparte no te lo enseño ahora, pero yo tengo un calendario con estrellitas, como, Sí, como las chavaladas, sí, cada sí. vez que voy a piscina,
pongo una estrella roja maravillosa en un calendario que me he hecho aparte, ¿no? Sí, sí. Y no veas qué contento me pone. Es que eso es motivación. Es que hay una parte, yo que te sigo hace muchos años, que ya lo sabes, hay una parte que quiero que la gente que nos escucha entiende muchísimo, con el tema de la motivación, la interconexión, como acabas de decir tú, que hay entre lo que es la motivación y la disciplina, que es una cosa que no se puede despegar de la otra. A mi modo de entender, según lo que he aprendido de gente maravillosa como tú. No sé si te gustaría explicar algo un poquito más en profundidad de eso. Pues fíjate, al final los conceptos hay que definirlo igual que hicimos con el talento. La motivación ya es un concepto bastante amplio. Yo siempre digo que la motivación es la consecuencia de cómo organizas tu vida. Es decir, si tú organizas tu vida de una forma que hace que tengas ganas de hacer las cosas que debes, pues evidentemente vas a tener motivación, pero al final la motivación es un sinónimo de tener ganas, ¿no? ¿Cómo se sabe si uno tiene motivación? Porque hace las cosas que ha decidido hacer. O sea, siempre a posteriori, ¿no? Ujú, Al final la motivación ya digo que tiene muchos sinónimos, pero lo importante es cómo organizas los objetivos y defines las metas que te propones, cómo organizas los contextos, cómo te recompensas luego, todo eso evidentemente tiene como consecuencia la motivación. Entonces, ¿qué es la disciplina? Bueno, la disciplina al final también es una consecuencia. Y yo te pongo otro ejemplo práctico. O sea, yo una vez me dejé las llaves dentro de casa y cuando era joven y no sabía que el seguro se ocupaba de eso. Entonces, pues me gasté un dinero en el cerrajero. Digo, pues nunca más me voy a dejar las llaves dentro de casa. Entonces, generé un hábito nuevo. Al final, la disciplina es un conjunto de hábitos nuevos. ujú, Lo que pasa es que son, digamos, automáticos. Pero la motivación para tener esa disciplina de no dejarme las llaves vino por cómo organicé. ¿Cómo lo hice? Pues mira, siempre antes de cerrar la puerta, meto la llave en la cerradura. Siempre. Pero para eso tuve que recordarme, ¿no? claro. Claro, entonces cuando yo ya, siempre que cierro, meto primero la llave en la cerradura. Es imposible que me deje la llave dentro porque tengo el hábito de meter la llave en la cerradura. Y eso también lo hace mi pareja, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una serie de hábitos consolidados, por ejemplo, el que se levanta a las 8 de la mañana desde hace mucho tiempo, bueno, le puedes llamar disciplina, pero al final son hábitos que han sido motivados en forma que tú organizaste tu vida que ya no te acuerdas. Entonces, si tú tienes una vida que está como lo de hábitos atómicos, al final hábitos atómicos, si tú lo lees, es disciplina, pero al final es motivación y es psicología. La disciplina es el conjunto de hábitos que tú tienes que te facilita hacer las cosas sin pensar, hacer las cosas que debes sin pensar, sin tener que organizar nada nuevo, sin recompensarte. ¿Pero por qué? Porque lo has organizado antes y te has recompensado antes. Mm, Y yo muchas veces, de hecho, tengo un vídeo donde yo me grabé eh, cerrando la puerta, metiendo antes la llave en la cerradura. Y eso lo utilizo en las ponencias, no en mm, la vuestra, ¿no? sí, Pero sí en las ponencias que trabajo sobre todo con chavalada, ¿no? Para que veamos que los hábitos se ujú, pueden generar. ¿Más hábitos que tengo? Pues muchísimos. Entonces, para mí disciplina es sinónimo de hábitos. ¿Qué ujú, significa esto? Que tienes una serie de comportamientos efectivos para alcanzar los objetivos que tú quieres y que ujú. no te cuestan esfuerzo ni planificación. Vale. ¿Tú crees que esa combinación de factores es lo que... Y te pido una respuesta corta para no seguir tirando por aquí. Es una pregunta que... ¿Esa Sí. combinación de factores crees que es la que es un factor absolutamente diferencial para las personas que se estancan y las que tiran hacia adelante? Que están siempre en el mismo bucle, cerrados, que no avanzan, que no tienen, como quien dice, ambición y la gente que de verdad prospera, ya no económicamente, sino dentro de sentirse realizado. Bueno, yo creo que la gente que prospera, y además si nos damos cuenta, son gente, primero, que cumple lo que decíamos antes de polivalencia, entendida también la polivalencia como esa curiosidad de estar dispuesto a aprender cosas nuevas, es decir, tienen la habilidad para aprender cosas nuevas. Y evidentemente eso también requiere que tenga habilidades transversales, ¿no? Que esté siempre al día de lo que está pasando en el mundo. La polivalencia es la clave, una clave del éxito. Otra es el autocontrol, que en psicología suena así muy feo, pero el autocontrol es hacer aquello que nos va a dar más resultados, más beneficio a largo plazo
y evitar las tentaciones del corto plazo, que es evidente, ¿no? Es decir, si tú quieres tener un cuerpo 10 como el mío o el tuyo, pues evidentemente tienes que retrasar las motivaciones que te van a perjudicar y recompensarte más a largo plazo o a medio plazo cuando las consigas. Entonces eso tiene que ver con el autocontrol. Y luego, por último, por decir tres, estaría por las relaciones personales. Hay gente que simplemente no es la mejor, hay gente que no es la más cualificada, pero hay gente que tiene la confianza y el cariño de otra gente porque cae bien. O porque tú le hiciste favores o porque por las razones que sean. Eso que se llama networking ahora, ¿no? Sí. Pero que al final tiene que ver con eso, ¿no? Fíjate, yo digo que el mayor motivador de la gente es otra gente. Y es gratis. Entonces, tú tienes ganas de ir al trabajo si tienes ganas de ver a la gente con la que trabaja. Sí, es verdad. Sí. Esto es una evidencia obvia, pero no somos conscientes. Entonces, mira, hay gente, por muy bueno que tú seas, si no eres una persona agradable, la gente te respetará porque eres bueno, pero no querrá trabajar contigo. Si quieres que la gente trabaje contigo, tienes que ser como mínimo agradable. Entonces, no hace falta que seas el mejor, que seas la persona, el profesional más cualificado. Hace falta que hagas bien tu trabajo, razonablemente, pero sobre todo que la gente quiera trabajar contigo, ¿no? Guay. Ahora que dices todo esto de ir al trabajo y esto, que tú que estás en el mundo de empresa y dando charlas motivacionales y llevas toda tu vida metido en embrollos de estos empresariales, ¿vale? ¿Cuál es el error que tú ves durante todos estos años cometer una y otra vez a un CEO, a un líder, a un gerente? Bueno, si estamos hablando de liderazgo, Sí. yo creo que un error, voy a apuntar aquí el segundo error, pero te voy a decir el primero. El primer error es pensar que los profesionales que están a tu cargo tienen la misma motivación que tú. No te das cuenta que tu contexto como líder, tu motivación específica como directivo no es la misma, porque tú tienes unas motivaciones adicionales. Tú tienes unas motivaciones adicionales que es que tu gente esté motivada. Entonces, siempre para empezar, siempre vas a tener más incentivos, más alicientes, y por eso casi todo el mundo quiere ser líder o directivo si también hay una compensación económica adecuada. Esto Está claro. esto es otro debate, ¿no? Entonces, Sí. primero no ser consciente, hombre, pues que tu gente no está tan motivada como tú. Y yo que siempre que puedo voy a restaurantes de una estrella, más que nada por curiosidad, y hay restaurantes de una estrella que tienen menú de 60 euros, ¿no? Y siempre pues charla, además como tengo muchos seguidores en redes sociales, bueno, eso hace que a lo mejor te traten un poco mejor, esto es lo que hay. Yo siempre digo que entiendo que me tratan mejor porque soy una persona agradable y simpática, pero yo creo que es porque tengo seguidores. Y entonces cuando hablas con los cocineros, con los chefs, me encuentro siempre el mismo problema, que es que la gente solo quiere ya quiere trabajar menos. Estamos hablando de cocineros, camareros. Tú dices, hostia, la gente quiere trabajar menos incluso en un restaurante de una estrella, de 2 o de 3. Como pasa aquí en Córdoba, que hay un restaurante de 3 estrellas, y hablamos de eso también, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe, el chef? Pues, ¿sabes qué tiene que hacer? Pues contratar gente que trabaja a tiempo parcial por la mañana y gente que trabaja a tiempo parcial por la tarde. O sea, la gente no quiere trabajar más de 6 horas al día. Esto es un debate más profundo que está Mucho más. relacionado con el mercado de Y trabajo, porque peligroso. no, Profundo y es más peligroso. profundo porque la gente dice, mira, yo con 1.200 euros tampoco me puedo comprar una vivienda. Claro. Entonces prefiero ingresar 1.000 y Sí. trabajar tal y menos y vivo un poco más y vivo con mis padres o vivo en alquiler o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es otro debate, pero los directivos tienen que reflexionar sobre conocer las motivaciones de su gente y adaptarse. En vez de criticarlo, no, la gente es como es, como a lo mejor tú serías si fuera uno de ellos. Y el segundo elemento por lo que la gente a lo mejor a veces no lidera bien es porque no traslada bien las instrucciones, no convence bien, no traslada bien no define bien los objetivos a perseguir. Pero bueno, es un tema más técnico que a lo mejor lo tocamos en A ver si es octubre. verdad. Vamos a ir terminando, sobre todo para no quitarte más tiempo, pero me gustaría hacerte una última pregunta, Alfonso.
con respecto a tu ponencia, evidentemente, de Zaragoza. Allí que estaremos muy pendientes todos a ver de qué va. Pero esto es una pregunta con retorno, como quien dice. A ver, ¿qué te gustaría que no hiciese una persona al día siguiente de escuchar tu ponencia en Zaragoza? O que Que, dejara de hacer, mejor dicho. que no hiciese, bueno, porque no me gustaría que se olvidara de mi atractivo físico indudable y de las propuestas y de las propuestas que he hecho, ¿no? Yo creo que es más fácil. Yo sé que en un podcast hay que ir a pillar al entrevistado para que sea más dinámico, ¿no? Sí, Pero sí. yo lo voy a responder en positivo. A mí lo que me gustaría es que aterrizara esas frases o esa idea, muchas veces con rigor y humor que voy a trasladar. Y fíjate que a lo mejor yo voy a daros nada más que 20 ideas potentes, ¿no? Si, por ejemplo, motivar no es dar ánimo, motivar es dar motivos. Sí, correcto. Y pondré ejemplos, ¿no? Lo que decíamos, haremos una sesión de mindfulness incluida en el precio, una sesión de Sí. mindfulness en el que la conclusión es que cuando te enfocas, penas pocas. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de reflexiones, pues muchas veces no las apuntamos, ¿no? No porque sean mías, sino de cualquier aprendizaje que recibamos, porque si te das cuenta, recibimos mucha más educación que aprendizaje. Porque ya tenemos podcast, conferenciantes, cursos, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, hay que. Yo voy a decir pocas cosas, pero de las pocas que voy a decir, siempre voy a decir, a ver, de esto que os propongo, ¿cómo lo vas a aplicar? Porque yo creo que ya estamos un poco cansados pues yo qué sé, de homilías, ahora que está aquí el Papa, ¿no? O ha estado el Papa en España en junio, estamos cansados de homilías, de sermones, de tantos consejos. Entonces se trata de que lo que veamos allí haga que cambiemos nuestra forma de trabajar, pero de forma sencilla. Porque si nos damos cuenta, cuando cambia, es como en la relación de pareja, cuando cambias dos cositas nada más, Sí. la relación de pareja cambia, ¿eh? Sí, No sí, hace falta que totalmente. seamos perfectos ni que, oye, vamos a cambiarlo todo de cabo a rabo. No, no. En cuanto tú eres consciente de que tienes que hablar menos de actitud positiva y más de cambiar comportamientos concretos, pues seguro que en tu empresa las cosas cambian, ¿no? Bueno. Joder, pues de verdad que me ha encantado compartir este ratito contigo y a la Bueno, has vez hecho las preguntas adecuadas, es que tú también tienes tu mérito, ¿eh? exportarlo, y espero que a todos nuestros espectadores, oyentes o como se quiera llamar hoy, les haya gustado. Pero esto es solo un pequeño aperitivo de lo que vamos a poder vivir con él en Zaragoza en unos meses, o sea que estamos aquí al lado. Que por supuesto que si todavía no tienes tu entrada, no sé a qué puñetas estás esperando, sinceramente. Y si la tienes ya, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Planificarte para estar en la ponencia de Alfonso, porque de verdad va a ser bastante motivadora, ¿vale? Llamémoslo así. Sí, eso además me gusta terminar con un chiste. Fíjate, si le llamas chiste ya no tiene tanto glamour como decirle una historia con humor, ¿no? Sí, Storytelling que se llama ahora, sí, ¿no? correcto. Que se encuentran dos amigos por la calle y le dice uno al otro, dice, oye, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? Y le dice el amigo, la mitad. Y entonces, claro, yo este chiste, esta historia siempre muchas veces la cuento al inicio, ya no podré contarla, ¿no? Es un La chiste de cuento al inicio asesoría, ¿eh? Es muy porque todo el mundo piensa que está en la mitad buena. claro. Al final todo el mundo empezaste hablando de las excusas que nos ponemos para no hacer lo que debemos, ¿no? Y hombre, todos tenemos, si uno tiene una mínima autoestima, uno piensa que es un buen trabajador y que nunca está en el 50% malo. Eso es normal, ¿no? Pero bueno, hay un avance importante si se piensa y uno dice, bueno, no estoy en el 50% malo, pero voy a indagar qué puedo mejorar. No hace falta fustigarse, pero hay que pensar qué puedo hacer para mejorar como líder y qué puedo hacer para mejorar como profesional en el sector inmobiliario, ¿no? Muy guay. Ha estado muy, muy, muy guay esta entrevista, de verdad. Me quedo con 3 o 4 cositas aquí apuntadas y ya te las diré personalmente allí cuando te vea en Zaragoza. Borja, pues un placer, que Badajoz y Córdoba están muy cerca. Estamos al lado. Yo voy a Córdoba bastante. La próxima vez te llamo, de ¿Te veo verdad. en Zaragoza? Sí, por supuestísimo. O sea, yo no falto ni un fight con esta. Estoy ahí metido como un loco. Pues muchas gracias, Fai Conecta, y lo vamos a pasar bien, no lo perdáis. Gracias a ti, Alfonso. Y a vosotros os veo en el siguiente episodio, que no va a tardar mucho. Hasta luego.